Hola, buenas tardes a todos. Pues vamos a iniciar el día de hoy. El día de hoy lo vamos a poner tranquilo. En realidad solamente vamos a hacer una lectura de artículo y posteriormente bueno, en el trayecto del artículo vamos a ir haciendo preguntas y respuestas. Y posteriormente me quiero dedicar a llenar algunos huecos de la página de internet. Eh, no, les voy a pedir que no se vayan, o sea, necesito que estemos juntos porque hay dos partes que me di cuenta que no están completas. Una es que no actualicé la parte de ResearchGate, entonces tengo que ver quién falta que ya, digamos, hizo el reto de ResearchGate y yo no lo anoté en la página principal. Y en segundo término, el hecho de la inscripción. Bueno, a ustedes no les he comentado, pero me gustaría que todos mis estudiantes estuvieran adscritos a la Asociación Poblana de Ciencias Microbiológicas, eh, y pues me gustaría que hiciéramos la integración por supuesto, en su caso son voluntarios, es decir, los que quieran estar dentro de la asociación es gratuito, eh, y pues se recibe reconocimiento por ser parte de la asociación. Entonces vamos a comenzar con la primera parte. Le voy a pedir a Cristian que nos mande el link del artículo para comenzar la lectura. El artículo es en español, así que no hay de qué preocuparse. Entonces le dan link, le dan clic al link. Y entonces, pues vamos a comenzar con, pues no sé, así como estamos en la lista de asistencia, pues si quieren comenzamos con Alexis. Adelante, Alexis, si nos comienzas a leer el artículo. Sí, profe, permítame tantito. Secuencias reguladoras de la transcripción en procariotas. Está escrito por Marta Fabiana Gorretti y Julio Ricardo Moreno. Resumen, se estudiarán diferentes secuencias de ADN involucradas en el inicio de la transcripción y se tendrán en cuenta las diversas metodologías de determinación de secuencias promotoras. Palabras clave: secuencia promotora, holoenzima ARNP, activador, represor, factor sigma, autoinhibidor y Polinger. ¿Le sigo, profe? Introducción. El promotor es una secuencia específica del ADN a la cual se une la haloenzima ARN polimerasa, ARNP, para iniciar la transcripción. Los promotores están localizados en las regiones previas a la de los genes. Las bases que aparecen con más frecuencia formando parte de la secuencia del promotor conforman lo que se conoce como secuencia consenso. Un elevado número de promotores de Escherichia coli reconocidos por el factor sigma 70 no son idénticos. Sin embargo, presentan dos secuencias altamente conservadas dentro del promotor. Una de la una Una está 10 bases antes del inicio de la transcripción, es decir, la región -10, llamada secuencia o caja PrimNode, cuando se compara con las regiones -10 de todos los promotores para determinar qué base aparecen con más frecuencia, se llega a la secuencia consenso TATAAT,
Y la segunda secuencia conservada está a 35 bases de inicio de la transcripción. La secuencia de consenso para menos 35 es TTGACA. La distancia entre cada hexámero es de 15 a 21 pares de bases, con frecuencia mayor de 17 pares de bases. Hasta ahí, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, profe. Dime, Soledad. Entonces, el menos 10 y el menos 35 es porque está 10 y 35 pares de bases antes. Sí, antes del inicio de la transcripción. Ah, muchas gracias. Sí, de nada, Soledad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nada más aclarar que el inicio de la transcripción no es el inicio del gen. El gen está arriba o abajo, o sea, está más lejos. El inicio de la transcripción ocurre como entre 200 a 300 pares de bases antes del inicio del gen, ¿vale? Ok, vamos a continuar y le cedemos la palabra a Belén López Antuna. ¿Qué pasa, Belén? Ok, entonces seguimos con Brandon Córdoba Flores. No te preocupes, Belén. A ver, dice, en años más recientes se descubrió una secuencia rica en A más T que se halla aproximadamente 4 bases arriba del hexámero menos 35 en el promotor ribosomal RRBP1, a la cual se le llamó elemento UP. Esta es reconocida por la subunidad alfa de la ARNP y le confiere al promotor una mayor fuerza de adhesión. El elemento UP se ha detectado en muchos otros promotores, incluso en Bacillus subtilis. Figura 1. Analiza primero la figura 1, por favor. Sí, aquí está la figura 1. Diagrama del promotor reconocido por... ¿Esa qué letra es, profe? Sigma 70. Sigma, perdón. Sigma 70 de E. coli. TTGACA corresponde a la secuencia menos 35. TATAAT es la secuencia menos 10. El elemento UP es la secuencia caracterizada en promotores ribosomales, reconocida por la subunidad alfa. Las regiones 4.2 y 2.4 del factor sigma reconocen la caja menos 35 y menos 10 respectivamente, beta y beta prima subunidades de la ARNP. Ok, echamos un vistazo a la figura. Como pueden observar en la figura, pues prácticamente nos muestra cómo estaría ubicada topológicamente, digamos, la unión de la RNA polimerasa, que aquí abrevian como RNAP. Está la región sigma, que hace días yo ya les hablaba mucho de esta región, que sigma es la que reconoce realmente al promotor. Es decir, sigma se ancla a toda esta región menos 10, menos 35, y posteriormente la polimerasa se ancla a sigma, por eso está de otro color la polimerasa. Se ancla a sigma y pues más o menos ocurre como está esta figura. Están las subunidades alfa, las beta y alfa a la vez acopladas a través de CTD con los elementos, bueno, con la secuencia SUPE,
¿vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, si no hay Mm, preguntas... perdón, adelante, Otra Soledad. vez yo, profe. Bueno, pero ¿cómo sabe la polimerasa hacia dónde tiene que avanzar? Pues lo dicta la dirección del sigma 70. Como ves aquí en la figura 1, o sea, esta secuencia, al estar, nosotros le llamamos la caja Tata, o sea, en realidad es T-A-T-A-A-T. La caja Tata, digamos que te orienta, va de 5' a 3' esto, perdón, sería al revés, de 3' a 5'. La orientación de la caja Tata y el momento en que se pega sigma, esta proteína es la que te orienta. O sea, la proteína es la que está orientada, esta sigma 70. Y la polimerasa llega y se une a esta proteína. Si estuviera al revés la proteína, porque la caja está al revés, entonces se anclaría hacia la otra dirección. Entonces la polimerasa va a seguir a cómo se unió sigma 70. Y a partir de ahí comienza la actividad de síntesis en dirección 5', 3'. Entonces acuérdate, esta está en dirección contraria, 3' a 5', y la síntesis va a ir 5' a 3'. No sé si respondí a tu pregunta, Soledad. Sí, profe, gracias. Sí, a ti. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, continuamos entonces con la lectura y le vamos a ceder la palabra a Carmen Galicia. Sí, profe, permítame tantito. Sí, También se demostró la existencia de una secuencia denominada caja -10 extendida conformada por un 5' TG3' conservado una base arriba de la secuencia -10. Su presencia hace que la secuencia -35 no sea imprescindible para la transcripción. Se ha reportado su existencia en el 30% de promotores de E. coli y en el 50% de bacterias gram positivas. En ocasiones los genes dependientes de un activador para su expresión tienen el hexamero -35 muy débil, alejado de la secuencia consenso. Esto y el hecho de que sea indispensable debido al motivo TG hacen de la región -35 muy heterogénea. La secuencia -10 se encuentra más conservada que la secuencia -35. Una caja -35 muy alejada de la secuencia consenso sugiere que hay un elemento adicional que ayuda al plegado de la ARNP después de que ésta reconoce a la caja -10. al Este pegado, ¿eh? apegado de la ARNP después de que ésta reconoce a la caja -10. Este puede ser un sitio de unión para la proteína reguladora, un elemento UP o una caja -10 extendida. Por lo general, el promotor que interacciona muy fuerte con la ARNP es regulado negativamente por un represor que se une al ADN. En algunos casos se han encontrado promotores tienen una caja -10 muy conservada y también está regulado negativamente, pero sugiere que hay algún tipo de regulación positiva no reportado porque los sitios adicionales de plegado vistos no se observan. De pegado. De pegado. Diferentes combinaciones de estos Hasta ahí, elementos hasta ahí. pueden... ¿Alguna pregunta hasta esta parte de la lectura? Ok, si no hay preguntas, entonces le cedemos la palabra a Carolina González.
Sí, profe, permítame tantito. Sí. Diferentes combinaciones de estos elementos pueden darse y definir un promotor funcional. Aquellos promotores que se parecen a la secuencia consenso unen la ARN polimerasa más efectivamente que otros y se dice que son promotores fuertes. Esto es considerado interés en ingeniería genética. Un promotor que es reprimido debería tener regiones menos 35 y menos 10 fuertes para que en ausencia del represor el gen se exprese de manera constitutiva. De no ser estas secuencias cercanas al consenso, entonces se pensará que hay un mecanismo adicional que intervenga en la transcripción. En ausencia del represor en la figura 2 se muestran algunos casos posibles de un promotor dependiente o, no sé qué es, Dependiente de sigma 70. de sigma 70. Promotor fuerte, elemento UP, caja menos 35, caja menos 10. Promotor canónico, caja menos 35, caja menos 10. Promotor menos 10 extendida, elemento TG, caja menos 10. Promotor clase 2, sitio activador, caja menos 10. Promotor clase 1, sitio activador, elemento UP, caja menos 35, caja menos 10. Son reglas generales de los elementos que pueden componer un promotor sigma 70. Ok, hasta ahí. Sí. ¿Preguntas de esta sección? Adelante, Mario. A ver, lo que no entiendo es por qué se unen, cuando son parecidos se unen mejor a esta ARN polimerasa y, o sea, ¿por qué que sean similares hace que esto sea más efectivo? Ah, no dice exactamente eso. O sea, más bien, un promotor fuerte debe tener el elemento UP y la caja menos 35 menos 10 conservada. O sea, esto en general es lo que se ha visto. Si tienes estos elementos, entonces tienes un promotor muy, muy fuerte. El pegado es bastante bueno. Eh, Aquí, por ejemplo, te habla de un promotor canónico, es decir, lo clásico va a tener la menos 35 menos 10, pero no tiene el elemento UP. Entonces esto, pues, digamos que va a jalar bien, pero no va a jalar tan bien como sería esta parte. Por ejemplo, esta que dice menos 10 extendida, o sea, significa que esta caja tata pues está como que más representada y un elemento TG, digamos, en esta caja menos 10. O sea que la menos 10 podría ser un poquito fuerte, aunque la menos 35 pues no parece tener conservación. Y así podríamos tener variantes, digamos, ante esta situación. Pero, a ver si me recuerdas tu pregunta otra vez. Sí, que por qué los promotores cuando son más parecidos a... Ay, caray. A ver, permítame. Cuando los promotores se parecen a las secuencias consenso, ¿por qué se unen de manera más efectiva a la ARN que los otros? Ajá, pero es que no sé, el promotor es una proteína, perdón, el promotor es la secuencia, o sea, la secuencia consenso y el promotor son lo mismo. Entonces, más bien lo que está diciendo el artículo es que hay zonas muy conservadas y cuando son así como que muy clásicas y tienen esa región UP y la menos 10 y menos 35, han visto un mejor pegado, ¿vale? O sea, eh, por ejemplo, acá dice aquellos promotores que se parecen a las secuencias consenso, o sea, la secuencia consenso es la que se ha descrito. O sea, los promotores que se parecen mucho a esa secuencia descrita, que era lo que veíamos acá, que tienen los elementos UP,
la menos 35 y la menos 10, o que se le puede ver mucho mejor aquí en la figura, este es el consenso. O sea, entre más te acercas al consenso, sigma 70 se va a unir más fácilmente a esto. Si empieza a variar esta secuencia ligeramente, que era lo que decía hace rato, cuando ya no tienes esta secuencia, por ejemplo, AK, y aquí ya no tienes esta T, tienes cualquier otra cosa menos esto, pero ya más conservas la T y la G. Entonces, digamos, la menos 35 ya se une muy leve. Aquí se puede unir bien, pero aquí ya no se une tan bien. Entonces, como en la región de menos 35 ya no hay buen pegado, o sea, ya no se parece a la secuencia consenso, entonces la polimerasa ya no es tan activa. Lo mismo ocurre con el elemento UP. Si no tienen la secuencia UP, estas regiones no se unen y esto sigue con actividad, pero no tan efectivamente como cuando está el elemento UP. ¿Vale? Entonces, esta de la figura 1 es la secuencia consenso y es la que teóricamente funciona mejor, pero solamente para sigma 70, que eso se le olvida al artículo. Si tú tienes otro sigma, pues ya no sería esta secuencia, ya sería otra secuencia consenso. Entonces, en general, hay secuencias que son más aptas para unirse a los distintos factores sigma y por lo tanto las polimerasas van a tener una buena actividad. Incluso en la actualidad ya se han modificado estas secuencias con el objetivo de tener promotores híbridos que son más fuertes todavía, o sea, el pegado es más contundente que incluso los promotores naturales. O sea, los promotores híbridos son modificaciones que se han hecho mediante ingeniería genética y resultan ser mucho más fuertes que lo que naturalmente, digamos, encontramos en la biología de las distintas especies. No sé si eso ya te quedó un poco más claro. Sí, ya me quedó más claro. Perdón por haber confundido eso. Gracias. No, está muy bien. La pregunta, de hecho, me pareció relevante para que se aclarara esa parte. Oigan, ¿alguno de ustedes sabe qué es constitutivo? Bueno, lo pregunto porque lo mencionó apenas el artículo y como nadie pregunta eso, pues me llamó la atención. Constitutivo le decimos cuando un gen se va a expresar, digamos, todo el tiempo, independientemente de la condición en la que se encuentra el microorganismo. Ese gen se va a estar transcribiendo y por lo tanto va a llegar hasta su traducción en caso de que sea RNA mensajero. Entonces, constitutivo es que se va a estar expresando todo el tiempo. En otras palabras, va a haber una transcripción activa, ¿vale? Ok. Bueno, vamos a continuar con la lectura y le vamos a dar la palabra, vamos en Carolina, a Evelyn. ¿Sí puedes leer? ¿Tienes micro? Sí, profe. Adelante. El factor sigma media el reconocimiento y la unión de la ARNP a la secuencia promotora. También está implicado en la separación de las cadenas de ADN del promotor, en el control temprano de la transcripción y es el banco de activadores. Un único microorganismo puede tener diversos factores sigma que dan origen a ARNPS con diferentes propiedades capaces de... Se lee como ARN polimerasas. Ok. ARN polimerasas con diferentes propiedades capaces de reconocer distintas secuencias promotoras, variando la respuesta del organismo frente a diferentes necesidades fisiológicas. Los factores sigma se dividen en dos clases basándose en diferencias funcionales y estructurales. La primera clase reconoce promotores y forma complejos abiertos transcripcionalmente componentes en ausencia de otros factores o fuentes de energía. A esta familia llamada sigma 70 pertenece la mayoría de los factores sigma involucrados en la expresión de genes durante el reconocimiento exponencial. La segunda familia, con un único miembro, sigma 54,
Forma la holoenzima ARN polimerasa que reconoce promotores, pero requiere factores proteicos adicionales, ENACER, y una fuente de energía en forma de ATP o GTP para la formación del complejo abierto transcripcionalmente competente. En la Ok, tabla 1, hasta aquí. ¿sigo? No, hasta aquí. ok. Preguntas. Estamos en la sección de tipos de factores sigma. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en esta parte. Yo en la parte de donde dice ENACER, Enhancer. enhancer. Es una palabra en inglés que significa potenciador. Ok, Eh, gracias. Sigma 54 es una enzima que se dispara bajo otras condiciones distintas a Sigma 70. O sea, Sigma 70, digamos, está en la fase exponencial y cuando llegan, digamos, a otra fase de crecimiento, entonces ya es Sigma 54 la que comienza a gobernar la expresión de los genes. Pero pues ya la expresión va a ser un poco diferente a lo que ocurre con Sigma 70. Por eso aquí dice que la segunda, que es Sigma 54, forma la holoenzima RNA polimerasa que reconoce promotores, pero requiere factores proteínicos adicionales. Y estos se llaman enhancer o potenciadores. Entonces, pues no todas no todos los sigmas dependen de potenciadores. Sin embargo, pues hay algunos, digamos, algunos que sí requieren de esas proteínas que le potencien su función. Y se llaman potenciadores porque si no están, de todos modos trabajan, pero no trabajan tan bien como cuando están los enhancer. ¿Vale? Ok, entonces no sé si hay alguna otra pregunta. Continuamos entonces con la lectura y le cedemos la palabra a Janet Escobar. ¿Tienes micro? Sí, profe. Ok, adelante. En la tabla 1 se describen diferentes factores sigma y las respectivas secuencias consenso de promotores que estos reconocen. Las proteínas de la clase sigma 70 o sigma 70 de E. coli participan en la transcripción de la mayoría de los genes que componen un genoma y se les conoce como sigma endógeno, primario o housekeeping. Ok, Luego y está vemos la la tabla. tabla 1. Si nos lees el título de la tabla 1 y luego la vas leyendo renglón a renglón. Factor sigma, gen, función, región menos 35 y región menos 10. Para el sigma 70, el gen es RPOD, su función es transcripción de housekeeping y la región menos 35 es TTGACA. Y sí lo leo así, ¿verdad? Sí, por favor. La región menos 10 es TATAAC. Para el factor sigma A32, el gen es RPOA. Su función es transcripción de genes de shock térmico. En la región menos 35 es TCTCNCCCTTGAA y para la región menos 10 es CCCCATNTA. Para el factor sigma S38, el gen es RPOS. La función es transcripción de genes en las células en fase estacionaria. La región menos 35 no es muy conservada y la región 10 es TATACT. Para la región sigma C28, el gen es RPOF, la función es expresión de operones flagelares. La región menos 35 es CTAAA y la región menos 10 es CCGATAT. Para el factor sigma E, el gen es RPOE. La función es involucrar en la respuesta en estrés oxidativo y shock térmico.
regula la expresión de proteínas extracitoplasmáticas. La región -35 es G, y no sé qué significa G minúscula. AAC, TTT más TTTT, T10, BP, arriba. BP es el de pares de bases, o en inglés es base pair. Okay, pares de bases. Y la región -10 es GGTCAAA. Para el factor sigma 54, el gen sería RPON o NTRA-GLNF. Su función es transcripción de genes regulados por nitrógeno. La región -35 es región -24 CTGGNA y la región -12 es TTGCA. ¿Y el subtítulo de la tabla? ¿O el título? Principales características de las subunidades que forman la ANR polimerasa de Escherichia coli. Ok, muchas gracias. Entonces, como verán acá, pues en general es -35, -10, pero hay algunos factores sigma, como el sigma 54, que no respetan esta topología de -35, -10. O sea, esta está ubicada a -24, -12. Y la secuencia pues ya es muy diferente a la que originalmente se había encontrado de consenso cuando solamente se conocía sigma 70. O sea, sigma 54 fue todo un boom porque, digamos, se trabajaba de forma muy diferente en cuanto a la unión a sigma 70. Entonces, pues, digamos que antiguamente se pensaba que la región -10, -35 iban a ser universales, pero pues no. Esto solamente sirve para sigma 70 y cada sigma tiene una secuencia consenso diferente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿por qué estaban en minúsculas algunas? Ah, muy buena pregunta. Yo la verdad ahorita no recuerdo cuál es la razón de las minúsculas. Quizás es que no es una región tan conservada o que la unión no es tan fundamental. Pero, ¿qué te parece si lo investigamos? Tratamos de ver en internet, eso que se nos quede de tarea, no para entregar, este no sería reto, esto es para, pues ahora sí que resolver el gusanito de qué significan las letras pequeñas, ¿vale? ¿Te parece que lo buscamos? Sí, profe, gracias. Ok. Te va a gustar cuando lo encuentres. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Continuamos con la lectura y le cedemos la palabra a Jorge Sánchez. ¿Tienes micro? Sí, profe, ¿me escucha? Perfecto. Ok. Múltiples alineamientos de secuencias de las proteínas de la familia Sigma 70 revelan 4 regiones conservadas, a las que se les asignó números de 1 a 4. Estas a su vez pueden ser subdivididas. Datos estructurales demuestran que las proteínas de la familia Sigma 70 consisten de al menos 3 dominios alfa helicoidales, que están conectados uno con el otro por uniones muy flexibles. Tal organización estructural permite múltiples conformaciones de sigma. Las diferentes propiedades bioquímicas de sigma en estado libre y en el contexto de holoenzima ARN polimerasa son debidas a los cambios en las posiciones relativas de los dominios estructurales. Las regiones evolutivamente conservadas se encuentran en estos dominios. En la figura 3 se muestran las regiones conservadas y el modelo de alfa
de sigma A de Thermus thermophilus. Ok, si nos lees la figura 3. Sí. Figura 3. Secuencia de aminoácidos conservada y estructura de factores sigma del tipo sigma 70. A. Representación de los dominios estructurales de sigma y regiones conservadas. Las regiones conservadas están representadas por cajas numeradas y coloreadas. B. Diagrama de cinta de sigma A de Thermus thermophilus. El color es como en A. El sitio activo de la ARN polimerasa coincide con la posición del ion magnesio más modificado. Eso ya no. Ok. Entonces, si te das cuenta en la figura, pues está la topología de, de un sigma, en este caso sigma 70, y están las regiones que nos comentaron en el texto, la región 1, la 2, la 3 y la 4, y a su vez se subdividen en 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, y también nos muestran las regiones y dice que coincide con la posición del sitio de la RNA polimerasa, pero no veo el sitio RNA polimerasa. Ah, sí, está ahí. Menos 10, menos 35. Coincide con la posición del ion magnesio. Lo que aquí veo en la parte de arriba de la topología dice no resuelto ND1, ND2, LD, CD. Pero no sé si se acuerdan qué son esto de ND1, ND2, LD y CD. De todos modos va a venir abajo. Si quieren, primero leemos la parte de abajo y luego iniciamos con las preguntas para que quede resuelto primero esto, ¿vale? Les vamos a ceder la palabra entonces. ¿A dónde vamos? Jorge ya leyó. Luis López. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, muy claro. Si nos La lees región, desde la sí. región N terminal. La región N terminal, amino terminal 1.1 está presente en algunos factores sigma y es desordenada o móvil tanto en sigma libre como en la holoenzima ARN polimerasa. Las regiones 1.2 en color lila, 2.1 amarillo claro, 2.2 amarillo, 2.3 en naranja y 2.4 en rojo, conjuntamente forman un único dominio estructural, el dominio N terminal 1 o ND1. El tamaño de este dominio varía en los diferentes factores sigma debido a la presencia de secuencias evolutivamente variables entre las regiones 1.2 y 2.1 en color gris. Sin embargo, fragmentos proteolíticos libres de los rasgos estructurales formados por las regiones evolutivamente conservadas 1.2, 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de sigma 70 de E. coli y sigma A de Thermophilus aquaticus y sigma A de Thermophilus aquaticus. No, perdón. Thermus aquaticus y Thermus thermophilus, unidos en su núcleo de ARN polimerasa. Son virtualmente idénticos. Las regiones 2.5 en rojo oscuro y 3.1 en verde claro forman un pequeño dominio independiente ND2, que está conectado a ND1 por un fragmento corto flexible. La región 3.2 en verde oscuro forma un dominio de unión largo, LD. Este dominio es inestructurado y sensible a proteólisis en sigma libre, pero es estable en la estructura holoenzima. El dominio estructural C-terminal
carboxiterminal CD está formado por las regiones 4.1 en azul claro y 4.2 en azul oscuro. Muy bien, hasta ahí. Entonces con esto ya se define lo que está aquí de los dominios. Pues no es más que N-terminal domain, está en inglés, no lo tradujeron al español. L, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? Este es carboxy terminal domain. L es large, de largo, large domain. Y nada más. Entonces, pues, no, o sea, son como las estructuras que identifican a lo largo de la proteína de sigma 70. Entonces, pues hay gente que se ha dedicado a estudiar la topología como para ver cómo funciona todo esto, qué regiones son las que se unen a dónde. O sea, se sabe que aquí esta región 2.4 y 2.5 son las que identifican la región -10 y la -35, y se sabe que por acá es donde el magnesio, el magnesio +2 entra a hacer un enlace de coordinación para que se logre hacer esa unión. Entonces, pues digamos que se estudia la química de cómo ocurre esa unión. ¿Alguna pregunta? Ok. Le cedemos entonces la palabra a Marco Romero. ¿Tienes micrófono? Sí, profe. Ok. Así continúas. Aunque la subunidad sigma es claramente responsable del reconocimiento del promotor por la holoenzima ARN polimerasa, múltiples cambios parecen tener lugar dentro de estas proteínas para asegurar que las subunidades sigma en estado libre no se unan y ocluyan el promotor. Por ejemplo, cada una de las tres regiones conservadas 2.4, 2.5 y 4.2 con capacidad de unión al ADN solo es capaz de unirse débilmente con su respectivo elemento de ADN. Ninguna de estas interacciones individuales es suficiente para la formación del complejo con el promotor. Además, en sigma libre, la distancia entre los dominios de unión del ADN es inapropiada, mucho más corta que la distancia entre -10 y -35, para la interacción simultánea con sus respectivos elementos de promotor. Después de la formación de la holoenzima, se induce un cambio conformacional en las regiones 2 y 4, lo que hace posible la interacción simultánea entre los dominios de sigma y su promotor. Por último, una o más interacciones autoinhibidoras previenen el reconocimiento del promotor por sigma libre. La autoinhibición es removida por la formación de la holoenzima. Ok. ¿Alguna pregunta de esta sección? Ok, continuamos entonces. Le cedemos la palabra a Mario Iván Miranda. Datos genéticos, bioquímicos y estructurales demuestran que la región conservada de aminoácidos 4.2 del factor sigma 70 reconoce la secuencia consenso -35. La región 4.2 tiene una conformación de hélice-girohélice característica de las proteínas bacterianas que se unen a ADN y se une al elemento -35 por interacciones específicas en el surco mayor. Varios reguladores bacterianos afectan la eficiencia en la transcripción por interacción con la región 4.2, ya sea aumentando, activadores, o mermando, represores. La interacción entre esa región y la secuencia -35 del promotor. ¿Le sigo? Sí, por favor. Datos genéticos, bioquímicos y estructurales demuestran que la región conservada 2.4 del sigma reconoce la secuencia consenso -10 del promotor. Aislamientos de subunidades y de fragmentos de sigma conteniendo la región 2
reconocen débilmente la doble cadena de ADN con la secuencia -10. Sin embargo, en presencia del núcleo de la enzima son capaces de unirse específicamente a la cadena no molde del ADN. La interacción primaria entre sigma y el núcleo de la ARN polimerasa ocurre a través de un contacto fuerte entre las regiones sigma 1.2 y 2.2. Y el elemento evolutivamente conservado tipo espiral enrollado, coiled coil, de la subunidad beta prima. La interacción entre sigma y el espiral enrollado beta prima remueve una interacción autoinhibitoria que interfiere con el reconocimiento específico de la secuencia -10 por sigma libre. La naturaleza de esta interacción es desconocida, pero se sabe que un péptido correspondiente a las regiones 2.1 y 2.2 de sigma inhibe la formación de la holoenzima. Por otra parte, un péptido correspondiente a la espiral enrollado beta prima induce el reconocimiento eficiente de la simple cadena de la secuencia -10 del promotor por sigma 70 o sus fragmentos conteniendo la región 2. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta de esta sección? Ok, entonces continuamos. Le cedemos la palabra. ¿En dónde vamos? Perdón, ahora sí me perdí. Mario ya leyó. Sí, ya leí. Ok, Mónica Xochitemor, ¿tienes micro? ¿Ya se escucha? Que creo que no se escuchaba. Ok, adelante. Bueno. Es clara la... No, espere. ¿Otros estudios? ¿Otros estudios? Sí. Es que me salté uno, perdón. Otros estudios demuestran que la región 2.5 de sigma interacciona específicamente con el motivo TG de la caja -10 extendida. La región 2.5 de diferentes factores sigma puede reconocer diferentes extensiones -10 y así contribuir a la especificidad de reconocimiento de promotor. Es clara la contribución de sigma en la estabilidad del complejo abierto a través de interacciones con el elemento -10 en forma de simple cadena, pero no es claro el rol de sigma en la separación del ADN. La región 2.3 tiene varios residuos aromáticos conservados que pueden participar en la separación de nucleótidos. Sin embargo, la propagación de ese complejo abierto desde el sitio de inicio de la transcripción parece no involucrar a sigma y puede ser gatillado por establecimiento de contacto entre ADN río abajo del sitio de inicio de la transcripción y el núcleo de la ARN polimerasa. Sí. ¿Me sigo? Sí, por favor. La región 1.1 también contribuye a aumentar la eficiencia de utilización del promotor por la holoenzima. La región 1.1 se considera responsable de autoinhibir el reconocimiento del promotor por sigma libre. Una mutación de sigma 70 sin la región 1.1 es capaz de unirse a la secuencia -35 del promotor, mientras que sigma 70 original no tiene esa capacidad. Análisis biofísicos indican, sin embargo, que la región 1.1 no interacciona con la región 4 en sigma libre, y la inhibición de unión al ADN puede ser una consecuencia indirecta de la elevada carga negativa de la región 1.1. Otros datos indican que la región 1.1 en la holoenzima ocluye parte del canal donde la doble cadena de ADN río abajo del sitio de inicio de la transcripción es propensa a unirse. Datos biofísicos indican que la posición 1.1 cambia con la interacción de la holoenzima con el promotor. Se propuso que la interacción de la región 1.1 de sigma ARNP modula la eficiencia de la formación del complejo promotor, pero no está dilucidada cuál es la función exacta de este dominio de sigma. Ok, muchas gracias. ¿Preguntas hasta aquí?
Gatillado es disparado, de disparar, de gatillo, de una pistola. Ok. Le cedemos la palabra a Nancy Marisol. Adelante. Ok, Nancy. Vamos, Soledad. Sí, ¿se escucha? Perfectamente. El mecanismo de cambio de conformación de sigma involucra interacciones proteína-proteína entre un elemento flexible del núcleo de la polimerasa, el dominio flap de la subunidad beta y la región 4 de sigma. La interacción de beta flap con la región 4 de sigma hace que la posición relativa de flap en la ARN polimerasa difiera de su posición el núcleo de la enzima. Se sugiere que la interacción dispara el movimiento de flap incrementando la distancia interdominio entre las regiones 2 y 4 de sigma. Cuando se remueve flap por mutación, la holoenzima ARN polimerasa es capaz de formarse, pero la distancia entre las regiones 2 y 4 de sigma sigue siendo corta. Por lo tanto, beta flap es necesario para el reconocimiento de promotores -10, -35. Sigue, por favor. Beta flap hace que estrictamente se requiera una distancia de aproximadamente 17 pares de bases entre las secuencias consenso. Por consiguiente, es posible que factores que afecten el movimiento de beta flap permitan el reconocimiento de promotores con distancias subóptimas. ¿Sigo? Sí, por favor. Considerando el caso de dos factores de E. coli, sigma 70 y sigma S, sus respectivas holoenzimas tienen funciones fisiológicas diferentes. La holoenzima sigma S es la responsable de la transcripción de genes necesarios para la supervivencia en fase estacionaria. En el contexto de holoenzima ARN polimerasa, los factores sigma 70 y sigma 5 reconocen la misma secuencia consenso, pero presentan diferentes. Sigma S reconocen la misma secuencia consenso, pero presentan diferentes afinidades por el promotor in vivo e in vitro. La holoenzima sigma S parece ser más tolerante a desviaciones del consenso -35 y a las condiciones de reacción que debilitan la interacción ARN polimerasa promotor, tales como elevadas concentraciones de sal. Las razones de esto se desconocen. La interacción de sigma S con beta flap es mucho más fuerte que la interacción entre sigma 70 y beta flap, por lo cual es atractivo especular que la interacción fuerte con beta flap y como consecuencia su cambio de orientación posiciona firmemente la región 4 de sigma S en la vecinidad de la secuencia -35 del promotor y permite que se estabilice el contacto entre la región 4.2 y la secuencia subóptima -35. Ok. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, si no hay preguntas, continuamos. Y nuevamente le cedemos la palabra a Alexis. Sí es el factor sigma S, ¿verdad, profe? Sí. Factor sigma S. Al comparar la secuencia de aminoácidos de sigma S con otros factores sigma, se determinó que sigma S es el más cercano a sigma 70 en Escherichia coli. A diferencia de los factores sigma alternativos, los factores sigma primarios o vegetativos contienen la caja RPOD, un motivo altamente conservado en las regiones 2.3 y 2.4, así como también motivos característicos de 14 y 20 aminoácidos en las regiones 2.4 y 4.2 respectivamente. Con algunos cambios, todas estas secuencias conservadas
están también presentes en sigma S, por lo que fue clasificado como un factor sigma no esencial con elevada homología a los factores sigma primario. Sin embargo, si bien sigma S es no esencial para el crecimiento en laboratorio, es esencial para la supervivencia en presencia de escasez de nutrientes, condición que prevalece en la naturaleza. Cuando un nutriente esencial está totalmente ausente en el medio ambiente, la célula entra en fase estacionaria. En contraste a la respuesta específica, la naturaleza de la respuesta en fase estacionaria no parece depender de nutrientes ausentes. Sería una respuesta pleitrópica donde las proteínas inducidas durante esta fase están involucradas en la resistencia a estrés, por lo que las células se tornan tolerantes al shock térmico a elevadas temperaturas, a elevadas concentraciones de Peróxido de hidrógeno. dióxido de hidrógeno, cloruro de sodio, etanol, acetona, pH ácido a básico, etc. En una respuesta específica a la limitación de nutrientes, se activa una serie de genes que permiten aumentar la afinidad de capacitación de nutrientes presente en la afinidad de captación de ese nutriente presente en baja concentración o la utilización de otra sustancia que pertenece a la misma clase de nutrientes. Estos sistemas específicos de nutrientes incluyen el rebulón, proteína receptora AMP cíclico, CRP, para el uso de fuentes alternativas de carbono. El rebulón PHOB o PHOR, que es inducido cuando fuentes de fósforo son limitantes. Sistemas para la supervivencia en bajas concentraciones de hierro u otras sustancias esenciales. De este modo, la célula con limitación de nutriente podría entrar en dos estados parcialmente superpuestos. No todos los genes controlados por sigma S dependen totalmente de este factor para su expresión, debido a que frecuentemente tienen más de un promotor y solo uno es controlado por sigma S. Por ejemplo, BOL-A, ESP, HTRE, GLGS, OSMB y PROP, que codifican para proteínas con fusiones en la morfogénesis, síntesis del glicógeno, termotolerancia y osmotolerancia, agregación celular y osmoprotección respectivamente. Además, la transcripción de los genes controlados por sigma S no es iniciada necesariamente por la holoenzima ARN polimerasa, conteniendo ese factor sigma. Esto parece indicar que varios genes están probablemente bajo un control indirecto de sigma S. Ok, hasta ahí. Bueno, falta un pedacito sobre sigma S, mejor acábalo. Okay. Las regiones de unión al promotor 2.5, 2.4 y 4.2 en sigma 70 son alternamente homólogas o muy idénticas en factores sigma de diferentes especies que reconocen la misma sustancia consenso de promotor. Por ejemplo, sigma 70 en Escherichia coli y sigma 43 en Subtilium, como ya mencionamos. Sigma S es muy similar a sigma 70 en estas regiones. Sin embargo, hay promotores dependientes de sigma 70 que no son transcritos por sigma S y viceversa, lo que indicaría que determinados promotores son similares pero no enteramente idénticos. En la tabla 2 se muestra la secuencia consenso -10 reconocida por la ARN polimerasa sigma S. La secuencia -35 no está muy conservada, por lo que podría haber un requerimiento adicional de factores regulatorios o cumpliría un rol de interacción sigma S beta flap en el contacto de sigma con el promotor. Ok, y vemos la tabla 2 de una vez. ¿En qué página está, profe? Nos refería a la tabla 2, ¿no? Ya la encontré.
Pero como Eh, que no veo la secuencia consenso que dicen. mm, la leo de todos modos así. No, no, vamos a esperar. La vemos un poco después. Ah, ok. Déjame ver si no se refería. Yo que sé, creo que se referían a la tabla 1, ahí sí está. A Está lo sigma mejor. S, dice el gen RPOS, la función de transcripción de genes en células de fase estacionaria, región menos 35 en la muy conservada y región menos 10, TATACT. Ok, entonces muchas gracias por la lectura. ¿Alguna pregunta sobre sigma S? Ajá, que es una respuesta pleiotrópica, es cuando tú, digamos, por la expresión de un gen, no solamente, digamos, que tiene inferencia sobre ese gen en sí, sino que río abajo de ese gen se está expresando otra cosa y que esa otra cosa también regula otras cosas en otros genes, o sea, regula otras secuencias en otro lugar del genoma. Y esas otras cosas que se están regulando en el genoma regulan a su vez otras más, de tal suerte que terminas teniendo una regulación, eh, digamos, súper compleja, derivada de lo que se expresó o no se expresó con un gen. O sea, el hecho de que un gen se exprese podría ser solamente afectado para él mismo, o sea, solamente se expresa él y hace su función, o bien que un gen sea esencial y una vez que se regula y se expresa a proteína, esa proteína a su vez regula otras cosas. Entonces, pleiotrópico se refiere a eso, a que hay una regulación en cascada. La transcripción de una cosa desencadena otra y otra y otra y se viene todo así como en cascada. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos a continuar con la lectura entonces. Vamos a empezar con sigma E. Le cedemos la palabra a Belén. Ah, ¿sí tienes micrófono, Belén? Ya no me acuerdo. Profe, creo que mi compañera Belén no podía Ajá, hablar por su micrófono. ok. Bueno, es que estaba buscando, pero no vi. Ok, entonces, Brandon. Hola, hola, Brandon, ¿estás por ahí? Creo que se nos desapareció del mapa. Carmen, Sí, profe, permítame tantito. ok. Factor sigma E. Otra proteína esencial para E. coli es el factor sigma E. Este factor es extracitoplasmático. Se encuentra secuestrado a nivel de membrana por el factor anti-sigma E RSA. Sigma S induce en respuesta a cambios ocurridos en el periplasma, tales como la acumulación de proteínas desnaturalizadas, estrés por etanol, calor,
hiperosomosis, etc. Estos cambios activan las proteasas DGS y RSP que clivan a RSA librando sigma E en el citoplasma. Este factor se encuentra a niveles intracelulares similares al de sigma 70 e induce más de 80 genes. Ok, ¿alguna pregunta de sigma sigma E? No te me vayas, vas a leer sigma 54. Solamente abrí preguntas para sigma E. Está claro, ¿verdad? Ok, si nos haces favor de continuar, sigma 54. Factor sigma 54. El tipo de holoenzima sigma 54 alterna entre dos estados isoméricos. Uno cerrado que se haya unido a las secuencias promotoras de ADN bicatenario antes de la activación y otro abierto dentro del cual se encuentran las cadenas separadas del promotor y se inicia la transcripción. Figura 4. Para isomerizar el estado abierto, la holoenzima sigma 54 utiliza la actividad ATPasa del activador, el cual se encuentra en regiones distantes y mediante un mecanismo Lopping. El ADN interacciona con la holoenzima. Las proteínas activadoras están controladas por su propia ruta de transducción de señal, permitiendo una regulación de la holoenzima sin la necesidad de represores y a un único tipo de polipéptido sigma 54. Medir respuestas transcripcionales en una amplia variedad de necesidades fisiológicas. Este factor sigma fue inicialmente reconocido en bacterias enérgicas. En la actualidad se sabe que está ampliamente distribuido entre bacterias tales como bacterias entéricas. Bacterias entéricas. En la actualidad se sabe que está ampliamente distribuido entre bacterias tales como Bacillus subtilis, Lactomyces lymphophilus y proteobacterias, etc. La ARN polimerasa sigma 54 está involucrada principalmente en el metabolismo de nitrógeno. En proteobacterias, los productos de la transcripción dependientes de sigma 54 participan en el metabolismo energético, modificación del ARN, quimiotaxis, flagelación, transporte de electrones, respuesta al shock térmico y a fagos y en la expresión de factores sigma alternativos. En apariencia, este factor no participa en condiciones de crecimiento favorables para el microorganismo. Y figura 4, holoenzima ARNP, contenido sigma 54, se une a las secuencias consenso -12 y -24 del promotor y forma un complejo cerrado estable en el cual no hay transcripción. La hidrólisis del nucleótido mediada por el activador conduce a la formación del complejo abierto. NTP nucleósido trifosfato, NDP nucleósido difosfato. Ok. Sí, Entonces, ahí en la figura nada más vemos cómo se activa a través de esa hidrólisis y ya, digamos, es funcional para iniciar la transcripción. ¿Alguna pregunta de esta sección? Pobre Belén, dice, estaba yo prendiendo mi lap. ¿Ya tienes prendida tu lap, Belén? ¿Y ya puedes hablar en micro? Ok, pues si quieres continuar tú, en donde dice múltiples factores sigma. Dice múltiples factores sigma. En Bacillus subtilis, la transición del estado vegetativo al esporulado es gobernado por 6 factores sigma, entre ellos el factor sigma primario de células vegetativas. ¿Cómo es ese primero? Perdón.
sigma A y 5 factores que se activan durante la diferenciación, llamados sigma H, sigma F, sigma E, sigma G y sigma K. En este orden aparecen. Los factores sigma A y sigma H son activados después de la formación del septo y no son posteriormente consideradas. Los otros 4, sigma F, sigma E, sigma G y sigma K, son específicos de cada tipo de célula y a la transcripción directa del gen en uno u otro compartimento formado por la aceptación. Ok, vamos a abrir una sección de preguntas aquí y ahorita continúas leyendo. ¿Preguntas, chicos? Ok, parece que no hay preguntas. Adelante, Belén, sigue. Profe, mi compañero preguntó algo. Ah, espérame, entonces me regreso. Sí. Ah, pero espérate, ahorita creo que no estamos hablando de eucariontes. Estamos hablando de Bacillus subtilis, si no mal recuerdo, ¿no? En sigma E. Ajá, Bacillus subtilis. Entonces aquí habla de las fases de crecimiento de Bacillus subtilis. Espérame, déjame regresarme al chat. Ah, ya. Por cada célula, pues. Vamos a leer un artículo para eucariontes para que veas el nivel de regulación, pero me parece que ahí hay varias polimerasas. Si te acuerdas del intro que vimos de transcripción, los que platican del intro de transcripción dicen que la transcripción en bacterias es más fácil que en eucariontes. Yo no lo veo así. Más bien, los niveles de regulación están a distintos niveles. Aquí como que se juegan la vida los organismos con distintos factores sigma, o sea, una regulación con distintos factores sigma dependiendo del estrés que existe en el ambiente y obviamente distintas regiones consenso. Me parece que en eucariotes más bien está ligado a las polimerasas. ¿Te acuerdas que nos decían que había varias polimerasas implicadas en la transcripción? Entonces yo creo que va más por ahí su regulación y su regulación también está más enfocada hacia la vía de exones, intrones y hacia o sea, cómo ocurre el splicing y otros, digamos, otro tipo de regulación ya a nivel del RNA mensajero. Entonces, yo te sugiero que ahorita no hagamos, o sea, que no revolvamos con eucariontes. Esto, ahorita que quede muy claro, estamos en procariontes, un ejemplo de procariontes, para el caso de bacterias arquea un poco. Y ya después en la lectura de eucariontes cambiemos de chip, porque si no vamos a revolvernos bastante. Entonces, ahora sí, Belén, si regresamos a la lectura, nos haces favor de leer métodos de determinación de secuencias promotoras. Sí. Métodos de determinación de secuencias promotoras. Los métodos mediante los cuales se pueden detectar secuencias promotoras pueden ser del tipo computacional o analítico. Los métodos computacionales tienen ciertas complicaciones a la hora de diferenciar un falso promotor de un promotor funcional. Sin embargo, la detención con herramientas computacionales de un cúmulo de secuencias potencialmente promotoras nos permite distinguir de manera exacta dónde se hallan las regiones de inicio de los genes, porque la densidad de estas secuencias solo se dan en estos sitios y ayuda a seleccionar las regiones donde hacer experimentos
experimentos de mapeo de promotores. Estos métodos computacionales vienen de paradigmas determinísticos, donde los modelos más representativos son string pattern matching, programación dinámica y métodos de teoría lingüística como las gramáticas generativas, y de paradigmas heurísticos como los modelos de la teoría de la información, de teoría de mecánica estadística, métodos probabilísticos como los de funciones de densidad de probabilidad, modelos de optimización de similaridad local, modelos de redes neuronales y cadenas de Markov, optimización de similaridad local, modelos de redes neuronales y lo repetí, perdón. Perdón, modelos de estocásticos como los basados de métodos de Monte Carlo. La tabla 2 contiene algunas direcciones web que ofrecen este tipo de servicio. Ok, ahora sí leemos la tabla 2. Nada más lee la parte de esta del nombre. Aquí pues menciona la URL y nada más. O sea, no lees la URL, nada más lee el nombre como para que en el futuro ustedes se acuerden que hay URLs donde puedan encontrar esto. Sí, dice Consinspector Core Promoter for Feeding RNA-PII Promoters of Human... Parece que eso se lee RNA polimerasa 2. RNA polimerasa 2, ok. Promoters of human genes by quadratic discriminant analysis. NNPP promoter prediction by neural network for prokaryotes or eukaryotes. Promoter element weight matrices and HHMS. Promoter inspector. Promoter scan y BPROM. Ok, ¿y el título de la tabla? Tabla 2 de predicción de promotores y páginas web. Ok, programas de predicción. Programas de... Sí. Ok. Perdón. Gracias, no veo bien desde mi celular. Entonces, ¿alguna pregunta de esta parte? Vale, pues entonces seguimos y le cedemos la palabra a Carmen. ¿Se nos desapareció del mapa, Carmen? Ok, Carolina, ¿tú sí estás? No, tampoco. Evelyn, Acá estoy, profe. adelante, Evelyn. Sí. El análisis experimental para detectar promotores se realiza empleando vectores sonda de promotor, mediante métodos como Prime Extension, DNA, ASA, Teniasa. DNASA. Ajá, Teniasa es una enzima que degrada DNA, por eso es ASA de cortar, Teniasa. Ok. Perdón en mi inglés, chaval. Protection Analysis, secuenciación total o parcial del ARN con identificación del nucleósido trifosfato 5. Prima, identificación genética mutacional de las regiones -35 y -10, mapeo S1 nucleasa de alta resolución y alta resolución de transcriptos in vitro. ¿Sigo? Sí.
Los vectores onda de promotor se basan en un gen reportero sin promotor. Río arriba de este gen se encuentra el sitio polylinker, únicamente cuando se inserta un fragmento de ADN con actividad promotora en este lugar. Se expresa el gen reportero que le otorga a la célula huésped una característica especial que permite diferenciarla de las demás. El método Prime Extension se basa en el empleo de un cebador construido a partir de una secuencia conocida de un gen. La amplificación a partir del ARN mensajero mediante transcriptasa reversa, empleando este cebador, da un producto único marcado. Posteriormente, los productos del secuenciamiento del ADN, empleando el mismo cebador, comparados con este producto único en gel de poliacrilamida, permite determinar el sitio de inicio de transcripción y toda la secuencia arriba con potencial a actividad promotora. Ok, este método de Primer Extension sí lo vamos a ver, lo tenemos que ver porque es el método, podemos decirle el método reina para determinar a dónde ocurre el inicio de la transcripción, ¿vale? Entonces aquí lo menciona, tiene que ver con la amplificación a partir de RNA mensajero. Lógicamente tiene que hacerse una retrotranscripción, es decir, agarrar el RNA mensajero como molde, pasarlo a cDNA y pues posteriormente pues una especie como de gel donde se haga secuencia de tal suerte de ver a partir de dónde ocurre digamos, la transcripción. Teníamos que ligar la secuencia para saber a dónde es la base, la primera base que comienza a extenderse, ¿no? Ok, si nos continúas leyendo, ahorita abrimos la sección de preguntas. Ya falta un pedacito. ¿Leo eso? Sí, por favor. Ok. El análisis de protección con DNAsa permite determinar secuencias promotoras empleando ADN marcado y sometido a digestión controlada con DNAsa. El mismo ADN marcado en contacto con la ARNP polimerasa arroja productos de la degradación con DNAsa con un perfil distinto, puesto que el ADN unido promotor a la ARN polimerasa se haya protegido. Por comparación de ambos perfiles se determina la secuencia promotora protegida. Ajá, faltaba este pedacito porque se tiene que hacer protección con la RNA polimerasa para que no se degrade y entonces podamos saber en dónde comienza la transcripción. Ok, ¿alguna pregunta? Ya terminamos con el artículo. ¿Alguna pregunta de esta última sección? Ok, si no hay preguntas, les voy a pedir que abran sus micrófonos y por lo menos celebren porque ya terminaron de leer un artículo más en esta clase. Entonces, por lo menos digan bravo, aplaudan, a ver qué hacen. ¡Yuhu! Ay, no dejen sola a Evelyn, ¿eh? No sean gachos. Wow. Qué apagados están, oigan. Bueno, vamos a cerrar la grabación hasta aquí. Y ahorita les voy a dar instrucciones de lo siguiente. Belén dice, ok. Profe, me acaba de surgir una pregunta. Ok, Soledad, adelante. En procariotas es posible, bueno, sucede que la transcripción y la traducción sucedan simultáneamente. Siempre están sucediendo simultáneamente. ¿Siempre? Sí, y también en eucariotas. También, pero ¿cómo si, bueno, lo del núcleo? O sea, quiero decir que no es que tienes razón, o sea, en eucariotas tiene que salir primero, tiene que madurar el RNA, salir,
al citoplasma y ocurre la transcripción, pero lo que quería yo decir es que es tan rápido ese proceso, o sea, son milisegundos, no te imaginas que se tarda ahí un minuto en lo que se hace y luego se va a traducción. No, o sea, es rapidísimo, es increíble la velocidad molecular. Entonces, pues prácticamente ahora sí que si lo traducimos a nuestro tiempo humano, eso es en segundos, o sea, milisegundos. Entonces, por eso yo digo que es simultáneo, ¿vale? Vale, profe. Bueno, pero me refería si al mismo tiempo que se está sintetizando una cadena de RNA, Ah, que se si ya se empieza a acopló al ribosoma. No. Yo creo Ajá, que tiene que primero sintetizarse el RNA, liberarse de ahí en la síntesis del promotor, eh, perdón, de la polimerasa. Ya que tienes el RNA mensajero, ahora sí entra al sistema de los ribosomas para hacer la síntesis. Pero no creo que se ensamble directamente. El ribosoma apenas se está, digamos, sintetizando. No he visto un artículo que hable de esa situación simultánea. O sea, por lo menos hasta la fecha lo vemos en pasos. Primero se sintetiza el RNA mensajero y posteriormente es captado ya por el ribosoma. Ahora, para serte honesto, pues a lo mejor en el futuro ya científicos como ustedes lo aclaran, ¿no? Y ya a lo mejor la historia del futuro es diferente y encuentran con que los ribosomas ya están ahí a la expectativa de que salga un RNA mensajero. La verdad es que no lo sé. vale, profe, muchas gracias. Sí, Soledad, pues qué bueno que hay preguntas así porque esas son las que nos pueden marcar para el futuro y dar energía para seguir investigando. Ok, chicos, pues entonces ahora sí voy a cerrar el micrófono y te doy las siguientes instrucciones.